Hola a todos y todas, ¿cómo están? Esta es la clase de pasos para un proyecto de desarrollo tecnológico o de gestión, según ustedes hayan elegido. Esta clase es optativa, según ustedes hayan decidido embarcarse en este tipo de proyectos para transitar sus tesis o para transitar la asignatura. Lo que vamos a hacer en este espacio es ver la estructura de este tipo de proyectos, resaltando algunas características particulares que tienen, pero siempre pensándolos en vínculo también a los proyectos de investigación que sirven como marco para pensar cualquier proyecto. Bueno, algunas cositas preliminares sobre este tipo de proyectos. La ordenanza 626 es bastante amplia en lo que puede contener estos proyectos, por lo tanto es difícil generar una estructura que contenga a todos ellos. De todos modos, hay una propuesta que está consensuada por la comisión y es la que nosotros vamos a presentarles ahora. Además de eso, este tipo de proyectos tienen la característica de estar vinculados a la aplicación de una metodología. Por ejemplo, hay proyectos que analizan la capacidad de carga de una reserva, la capacidad de carga de visitantes de una reserva. Hay proyectos que formulan una propuesta de gestión de los residuos de la facultad. Em, Hay proyectos que calculan la huella hídrica, la huella de carbono, el ciclo de vida de algún producto de una empresa, de una fábrica, etcétera, etcétera. Y otros que tienden a proponer nuevas técnicas en procesos productivos. Entonces, todas esas cuestiones están contenidas en este tipo de proyectos y además se caracterizan por porque sus resultados son algo tan tangible, digamos. Tangible nos referimos a que puede ser un producto, o sea, un aparato, un nuevo calefón solar, o pueden ser propuestas de gestión, eh, etcétera, etcétera. Esta es la estructura de proyecto que propone la comisión de tesis y la que nosotros recomendamos trabajar. Más allá de que, dependiendo de las características de su proyecto, puedan utilizar más fielmente o menos fielmente esta propuesta. Pero en principio les aconsejamos que la utilicen. Antes de arrancar y ir revisando cada uno de estos ítems, lo que quería resaltar era que más allá de que existan proyectos de extensión, de innovación o de investigación, la, la lógica de los proyectos de investigación puede extrapolarse a cualquiera de los otros tipos de proyectos, porque lo que estamos trabajando es la coherencia entre sus partes, la consistencia en el contenido, y en definitiva eso es algo que va a aparecer en todos los proyectos, no solo en los de investigación. Así que haber transitado un proceso de formación en metodología de la investigación ya nos da unos pasitos adelante para encarar otros tipos de proyectos. Dicho esto, propongo que aquellos ítems que sean muy parecidos a los de investigación los nombremos y los pasemos rápido, y aquellos que sí ya tienen un poquito más de diferencia nos detengamos a problematizarlos y a profundizarlos un poquito más. Otra cuestión importante es que las filminas tienen un numerito que sirve para luego hacer el proceso de consultas en el foro, identificar las filminas más rápidamente como una forma de ordenar ese proceso. Arrancamos por el título que, de la misma manera que en otro tipo de proyectos, debe ser breve, debe ser sintético, debe comunicar rápidamente lo que queremos hacer al lector y debe expresar el objetivo o la propuesta de lo que se va a llevar a cabo. Las variables espaciales o temporales
deben estar presentes en función del tipo de proyecto que estamos presentando. En la formulación del problema nos vamos a detener un poquito más. Los aspectos importantes que hay que destacar primero son el planteo de lo que se pretende realizar, que queremos hacer, y tenemos que dar cuenta de la importancia de la propuesta. Del mismo modo que en los proyectos de investigación, la importancia social, económica, política, tecnológica, académica, etcétera, etcétera. Hasta ahí es bastante parecido a lo que ya habíamos charlado en la clase de pasos para la metodología de la investigación. Pero además, en la formulación de problemas de este tipo de proyectos, se pretende que quede plasmado el diagnóstico o los antecedentes que le dan origen al problema. ¿De dónde viene y a dónde se arraiga esta propuesta que nosotros estamos haciendo? Además, hay que justificar la elección de la propuesta. O sea, frente a este problema, ¿por qué nuestra propuesta es mejor que otras? Para esto se puede utilizar un FODA, por ejemplo, no necesariamente, pero podría ser una opción. Y esto también nos permite indicar las fortalezas y debilidades de nuestro proyecto, que es algo que también se pide. Obviamente, volvemos a lo que decía anteriormente, todo esto depende del tipo de proyecto que yo esté formulando. Vamos con un ejemplito para traer a tierra esto que veníamos diciendo. Por ejemplo, si mi tema es una propuesta de manejo para una reserva natural, yo puedo generar una propuesta que sea el cálculo de la capacidad de carga de visitantes de esa reserva. Ahí voy a explicar un poquito el problema o la propuesta que yo quiero realizar y luego tengo que dar cuenta de la importancia que tiene dicha propuesta. Entonces ahí puedo echar mano a la importancia ambiental de la reserva y la importancia de preservarla, el valor ecológico, ambiental, recreativo que tiene, etcétera, etcétera. Todos aquellos aspectos que podamos resaltar como importantes, obviamente vinculados a bibliografía teórica y no inventados por nosotros. Pero además de eso, voy a tener que dar cuenta de dónde surge esta propuesta, ¿sí? El diagnóstico que me lleva a generar esta propuesta, y en nuestro ejemplo esto podría ser, no sé, un estudio que se haya hecho en la reserva y que diga que su mantenimiento se está viendo en peligro, puede ser a partir de unas encuestas o unas entrevistas que yo hice con los guardaparques de la reserva y se construyó esa demanda para abordar esta problemática. Pueden ser estudios científicos o informes del gobierno que digan que la reserva necesita eso, o una ley que diga que la reserva tiene que tener un plan de manejo y esta no la tiene, entonces hay que hacerla. Bueno, digo, hay que atar la propuesta de desarrollo tecnológica o de gestión en función de un diagnóstico previo. Y luego tenemos que justificar nuestra propuesta y justificar nuestra forma de abordarla. Digo, ¿por qué vamos a abordar ese problema de la manera que nosotros estamos proponiendo abordarla? Y ahí la ordenanza habla de un FODA como una herramienta, pero digo, podría ser otra forma de justificación. Con respecto a los objetivos generales y específicos, le diría que son las mismas consideraciones que para los proyectos de investigación, salvo que en este caso los objetivos no necesariamente tienen que tender a producir conocimiento en términos de científicos, digamos. En este tipo de proyectos, calcular los costos podría ser un objetivo específico, mientras que eso no cabría en un proyecto de investigación. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, al igual que en los proyectos de investigación, debemos diferenciar lo que son objetivos de los que son actividades. Por ejemplo, si mi objetivo es calcular costos, una actividad posible es buscar presupuestos.
pero buscar presupuestos nunca podría ser un objetivo de nuestro proyecto. En los antecedentes vamos a traer todo lo que se sabe sobre nuestra propuesta, la metodología que vamos a utilizar o la técnica que queremos mejorar, etcétera, etcétera. Es importante, si hay antecedentes de esta aplicación de nuestra propuesta en otros lugares o en otros proyectos, utilizar esa información previa y traerlo. Y también es interesante expresar si el equipo con el cual nosotros estemos trabajando, o en nuestro caso más acotado, si nuestros directores y codirectores tienen experiencia y experticia en el tema, también es interesante plasmarla en formato de su desarrollo en esas temáticas. En el caso del ejemplo de la reserva, nosotros podríamos traer ejemplos de aplicación de estas propuestas para hacer manejo de la reserva en otras reservas donde se haya hecho en otros lugares o en años anteriores, y con eso generar los antecedentes de nuestro proyecto. En el ítem propuesta de mejora vamos a ir al hueso de lo que queremos hacer y de cómo lo queremos hacer, ¿sí? Es explicar cómo es que vamos a llevar a cabo lo que nosotros estamos proponiendo. Obviamente esto fuertemente vinculado al objetivo general, que es el gran marco que nos da el proyecto. Es un apartado muy ligado o que podríamos asociar al apartado de metodología en el apartado de metodología en los proyectos de investigación. Y otra cosa que está bueno, que en el caso de que corresponda o que se pueda, se pueden explicitar las etapas del proyecto si es que éste lo permite. En el ejemplo de la reserva, uno podría dar cuenta de todos aquellos aspectos que va a tener en cuenta para calcular la cantidad de visitantes diaria que pueden entrar a la misma. Si yo estoy calculando la huella hídrica de un producto, bueno, tendré que dar cuenta de los pasos que voy a considerar para hacerlo. En resultados esperados, de manera muy breve, tenemos que expresar el resultado en función del objetivo general, que es lo que yo pretendo concretamente alcanzar. Es como escribir de una manera distinta el objetivo general, pero además de eso, es un espacio que nos permite dar cuenta de cuestiones más laterales al proyecto. Como un ejemplo, siguiendo con el tema de la reserva, quizás a mí me interese, una vez realizada realizado el proyecto, hacer un taller de validación o un taller de formación para los guardaparques para que ellos puedan aplicar la propuesta de manejo. O generar una cartilla informativa para que los visitantes tengan en cuenta ciertos aspectos para poder cuidar mejor la reserva. Esos son resultados que no necesariamente están expresados en el proyecto, pero que uno podría buscar obtener hacia su finalización. El cronograma, las mismas consideraciones que para un proyecto de investigación, tenemos que dar cuenta de que lo que estamos proponiendo está dentro del marco de lo que pretende una tesis de grado de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agrarias, y que no estamos haciendo un proyecto ni de maestría ni de doctorado, sino que es viable a nuestras condiciones y nuestros recursos. Nada más. Por último, como ustedes ya saben, esta es la primera vez que introducimos este tipo de proyectos en la asignatura, así que como ustedes, nosotros y nosotras estamos transitando un proceso de formación en este tipo de proyectos, así que esperamos sus devoluciones para enriquecer esta clase, más allá de que haya sido muy superficial y cortita. Todo lo que ustedes nos digan siempre está bueno para ir mejorando para el futuro. Las dudas y consultas y comentarios
las podemos hacer por el foro del campus o en las instancias de consultas opcionales con previa inscripción. Así que, bueno, adelante y mucha suerte con sus proyectos.